El madurismo se come a lo que queda del chavismo. Funcionarios del SEBIN arrestan al ex ministro de Finanzas y ex parlamentario Rodrigo Cabezas. Se siguen descabezando entre ellos. Y ya les cuento los detalles. Última hora, Israel anuncia que ha atacado a Irán y declara estado de emergencia en todo el país, mientras que los Estados Unidos, en voz del secretario Marco Rubio, niega que hayan participado en los ataques y que fue una decisión unilateral. El impacto del ataque es gigantesco y también entraremos en detalles. El precio del dólar sigue subiendo como la espuma, ya registra 101 bolívares con 0,8 céntimos. Y basados en un trabajo de investigación del portal Armando Info, les traigo más detalles de la locura que representa el arco minero, el dorado y la guerra de mafias. Yo he visto caer a más de un chavista que se creía intocable por meter las narices en ese nido de delincuencia organizada. De esto y más hablamos el día de hoy. Comenzamos. Este jueves 12 de junio de 2025, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, o el Escuadrón del Terror, SEBIN, secuestró a Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas de Hugo Chávez, en un operativo que huele a venganza política desde Maracaibo hasta Miraflores. Vladimir Villegas, otro de ese bando de los chavistas arrepentidos, y para que se mire en ese espejo, a través de X, dio la voz de alarma. Familiares de Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas y exparlamentario, denuncian que hace una hora fue detenido por el SEBIN. Fue atrapado como una rata en una trampa, tras ser citado a la sede de Corpo Elec en Las Delicias, Maracaibo, por un supuesto corte de luz en su casa. ¿Casualidad? Esto es el chavismo en su máxima expresión. Apaga la luz y apaga la voz. Cabezas, que pasó de ser un pilar del chavismo a un crítico feroz de Maduro, ha pagado el precio de su traición con su libertad. Se comió la luz y palpote. Así lo anunciaba Maduro el día de ayer. Que nosotros afinemos los instrumentos que tiene la sociedad venezolana en perfecta fusión popular, militar, policial, ahora con el gobernador Luis Caldera en el Zulia, para que el Zulia sea territorio libre de sicario, de mafia, de narco. Y el que se coma la luz, pa'l pote, compadre. No me importa cómo se llame. No me importa el cargo que tenga. Caiga quien caiga. Mano dura al delito y a la criminalidad. Paz, paz y paz para el pueblo del Zulia. Alrededor de las 5 de la tarde, hora local, Rodrigo Cabezas, de 66 años, cae en una celada digna de una novela distópica. Según el Comité por la Libertad de Presos Políticos y Monitoreamos, el régimen cortó el suministro eléctrico en su residencia en Maracaibo, Zulia, y le indicó que debía presentarse en la sede de Corpo Elec en Las Delicias para así resolver el problema. Al llegar, agentes del SEBIN lo interceptaron y lo detuvieron, como siempre, sin orden judicial, en un operativo que parece sacado de un manual de represión, en máscara, sin tipo de identificación, etc. Cabezas logró hacer una breve llamada a su familia para informarles de su captura, pero desde entonces su paradero es desconocido y no se le ha permitido contactar ni con abogados ni con otros familiares. El comité denunció esta detención como una grave violación a sus derechos fundamentales y exigió acceso a sus abogados, comunicación con su familia y respeto al debido proceso, algo que los chavistas no saben siquiera que existe. Ninguna autoridad del régimen ha confirmado ni desmentido la detención, un silencio que es la firma del SEBIN, conocido por sus desapariciones forzadas. En X, usuarios calificaron el arresto como fascismo puro y duro. Se destacó a Cabezas como un demócrata honesto, que salió del gobierno de Chávez con las manos limpias, supuestamente. Rodrigo Cabezas no es cualquier figura. Economista, profesor de la Universidad del Zulia, de la Luz, exdiputado y fundador del movimiento Zulia Humana, fue ministro de Finanzas entre enero de 2007 y enero de 2008 bajo el tirano mayor Hugo Chávez y miembro de la Dirección Nacional del PCV hasta 2017. Durante su gestión impulsó políticas como el control de cambios, nido de corrupción, la nacionalización de sectores estratégicos, pero su trayectoria cambió tras la muerte de Chávez en 2013. Desde 2016, Cabezas se convirtió en un crítico feroz de Nicolás Maduro, rompiendo con el PSV y denunciando la tragedia social de la hiperinflación, la corrupción y la falta de una conducción profesional en la economía.
En 2018, en una entrevista con la BBC, afirmó que el régimen negaba la hiperinflación y no convocaba a un diálogo nacional para superarla. Claro, es la fuente de su corrupción. En los últimos años, Cabeza intensificó sus críticas. En 2024 exigió la publicación de las actas de las elecciones presidenciales del 28 de julio, o el megarrobo. También condenó la existencia de presos políticos como Rocío San Miguel y la represión postelectoral que dejó a más de 2.400 detenidos. Su postura lo convirtió en una amenaza para Maduro, aparentemente, quien no tolera disidencia, eso está claro, ni siquiera de ex aliados. Cabeza no creía en las palabras de Maduro, un pecado mortal en el chavismo. La detención de Cabezas no es un caso aislado, es un mensaje que está muy claro. Nadie está a salvo. El régimen de Maduro acorralado por sanciones, su economía en ruinas y una oposición que sigue sin rendirse, gracias a Dios, ha escalado su represión contra cualquier voz disidente, incluso dentro del chavismo. El secuestro de un chavista disidente revela la fragilidad de Maduro, si usted se pone a ver. Tras ese fraude electoral del 28 de julio y las selecciones a dedo de las legislativas del 2025, el régimen depende solo de la represión para mantenerse. El pase de factura a Cabezas ocurre en un Zulia devastado por apagones de hasta 18 horas, colas de gasolina, pese a las promesas de Maduro de estabilizar la economía y otras tantas carencias. En X, reportó, valga la redundancia, protestas en Maracaibo por la escasez de diésel que paralizó el transporte. La región fronteriza con Colombia es clave para el contrabando de combustible controlado por irregulares y la Fuerza Armada Nacional de Goma Espuma, en perfecta comunión. Y póngase a pensar, después de esta noticia, una cosa de la que muchas veces hemos hablado en este espacio. ¿Quiénes quedan del chavismo originario dentro de ese circo que no se hayan raspado ya? Según mis cálculos, solamente Diosdado queda con Cabeza. Curioso, ¿no? Y el Ministerio de Defensa israelí anunció que lanzó un ataque preventivo contra Irán y que espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel como retaliación y su población civil en el futuro inmediato. Tras el ataque preventivo del Estado de Israel contra Irán, se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato, fueron las palabras exactas que anuncia el comunicado del Ministerio de la Defensa. El ministro israelí Israel Katz declaró el estado de emergencia especial en el frente interno de todo el Estado de Israel. El ejército israelí informó en otro comunicado que a partir de las 3 de la mañana, hora israelí, implementó cambios para declarar todas las zonas del país de actividad plena a actividad solamente esencial. Las directrices incluyen la prohibición de actividades educativas, reuniones, visitas a lugares de trabajo, excepto para los sectores esenciales. Por su lado, los amiguis de Maduro, me refiero a la República Islámica de Irán, reaccionó al ataque con una serie de publicaciones a través de su cuenta militar en X. Y dijeron, recuerden, nosotros no comenzamos. Estas palabras apuntan a una posible retaliación iraní que podría basarse en algún tipo de acto en defensa propia al ser atacados primero. En otra publicación han dicho, nunca seas tú quien invite a alguien a pelear, no seas el agresor en la guerra. Pero si alguien te llama a la batalla, responde al llamado y no muestres laxitud en la guerra sagrada contra el enemigo. Porque el que invita a pelear es un tirano y un tirano siempre es derrotado. Israel bautizó la operación como Rising Lion, el león que se levanta, una operación militar dirigida para hacer retroceder la amenaza iraní contra la propia supervivencia del Estado de Israel. El mercado bursátil, a su vez, cae y los precios del petróleo se han disparado un 4.5%. Subió también el oro, que vuelve a buscar los 3.500, que ha sido su máximo histórico, ya que superó los 3.400. Y el mundo está en vilo. Netanyahu acusó a Irán de avanzar en el programa de armas nucleares y de apoyar a grupos armados en la región con fines ofensivos. Dijo que durante décadas los tiranos de Teherán han pedido abiertamente y con descaro la destrucción de Israel. Han respaldado su retórica genocida con un programa para desarrollar armas nucleares. Y explica que Irán ha producido suficiente uranio altamente enriquecido para 9 bombas atómicas. 9. Si no se detiene, Irán podría producir un arma nuclear en muy poco tiempo y podría ser un año o dentro de unos pocos meses o menos de un año. Golpeamos el corazón del programa de enriquecimiento nuclear de Irán. Golpeamos el corazón del programa de nuclearización de Irán y también golpeamos el corazón del programa de misiles balísticos de Irán, han dicho desde Israel.
Netanyahu aseguró que no solo se trata de la seguridad israelí, ha dicho, y abro comillas, no permitiremos que el régimen más peligroso del mundo obtenga las armas más peligrosas del mundo. Irán planea entregarle esas armas nucleares a sus apoderados terroristas. Eso haría realidad la pesadilla de un terrorismo nuclear. Finalmente, envió un mensaje al pueblo iraní. Nuestra lucha no es contra ustedes, nuestra lucha es contra la dictadura brutal que los ha oprimido durante 46 años. Creo que el día de su liberación está cerca. Y cuando eso suceda, la gran amistad entre nuestros dos pueblos antiguos florecerá una vez más. Ojalá que en esa ola también se lleven a los amiguitos que tienen en Venezuela. Y además cerró con una advertencia. Nunca más es ahora. Cuando los enemigos juran destruirte, créeles. Cuando los enemigos construyen armas de muerte masiva, deténlos. Noticia en desarrollo que afecta, como es obvio, el panorama geopolítico mundial. Así que seguiremos informando en los próximos programas. Y ahora, profundicemos en el tema de ayer con respecto al arco minero. Muchos de ustedes pidieron más detalles acerca de lo que allí pasa. Y aquí vamos con una narración de una investigación en el lugar de los hechos de hace un par de años de cómo funciona la ley del más malandro, pero que está vigente porque precisamente de lo que hablamos ayer es el resultado de los tipos que vamos a mencionar el día de hoy. Tiene un nombre de leyenda y una realidad cruda. El Dorado es un pueblo de frontera en el estado Bolívar que debe su existencia a la minería de oro y a las instalaciones penitenciarias. La confluencia de ambas ha dado lugar ahora a una especie de populismo delictivo por el que un PRAN, ahora dos, y su banda armada no solo controlan la vida de la localidad con la violencia necesaria y desde las sombras, sino que hacen actos cínicos y de beneficencia a través de una fundación que actúa a plena luz del día, sacado perfectamente del guión de Pablo Escobar. El territorio que desde Caracas el gobierno ha delimitado para la explotación de minerales se extiende sobre un parche de 11.843 kilómetros cuadrados de selva. En la confluencia de los ríos Yuruari y Cuyuní se asienta El Dorado, la población más grande del área. Para todos y cada uno de sus 5.000 habitantes o de sus más de 5.000 habitantes, la extracción de oro es su razón de ser. Perdidos en la selva entre montañas, sirven a mercados globales del mineral. Sean Ámsterdam, Amberes o Londres, la vía fluvial les ofrece una rápida conexión con el mundo exterior. Pero desde la carretera, los pueblos mineros parecen una mancha de polvo y metal en el paisaje. A lo lejos, se pueden divisar los fogones de los campamentos que expulsan una densa nube de humo negro hacia el cielo. Y a medida que la gente se acerca, el panorama se muestra con más crudeza. El sonido de los motores, hasta entonces lejanos, se intensifican. El bosque desaparece y comienzan esos claros, que transforman en desiertos la extensión hasta donde alcance la vista. En miserables tiendas de campaña recubiertas de plástico viven los mineros. En la zona es constante la presencia de fuerzas militares y policiales. En los puntos de control que buscan detener el contrabando de minerales se realizan registros y controles rigurosos. Pero el día en que el equipo de Armando Ifo llegó a la zona estaba en curso una operación militar, la Roraima. Y además, una protesta trancó por varias horas el tráfico en la Troncal 10, lo que es la principal carretera que atraviesa de norte a sur el estado Bolívar y llega hasta la frontera con Brasil. Con el corte, los lugareños protestaban contra la actuación de los militares y denunciaban el desalojo irregular de mineros en la cercana Sierra de Imataca, así como las detenciones arbitrarias que suceden en la zona. Se trató de la denominada Operación Roraima que la Fuerza Armada de Venezuela empezó entre muchísima publicidad. Esta es una toma selectiva por parte del régimen y sus intereses, denunciaban los habitantes que trancaron la vía. Han entrado en el Callao y en Tumeremo, pero en El Dorado y Las Claritas ni siquiera han hecho acto de presencia. En lugar de llevarse a los delincuentes, se llevan a los trabajadores honestos, y esto lo declaraban los lugareños. El municipio Sifontes ha adquirido una reputación sangrienta. Se han descubierto incluso fosas comunes y se han llevado a cabo asesinatos selectivos. Entre enero y mayo de 2023 se reportaron un total de 5 desapariciones forzadas. Además, según la Comisión de Derechos Humanos y la Ciudadanía, una organización que realiza monitoreo de todos estos casos en la zona. Los habitantes de la región hablan de una guerra que se libra en lo profundo de la selva, entre militares y grupos irregulares en la Sierra de Imataca. Unos 2.000 mineros atrapados en las zonas montañosas
están pagando las consecuencias de esa guerra que tienen los militares, pero para los pueblos no se meten. Aquí en El Dorado se convive con los malandros, cuenta Leoncio, un minero octogenario de barba blanca. Y sin embargo, en la región de El Dorado se ha impuesto otra ley, que no es la ley castrense, tampoco la del Estado. Rige el sistema de la F, presidido por el negro Fabio, al que todos le pagan un tributo llamado la causa. Nadie se anima a mencionarlo a viva voz, pero tampoco nadie se da el lujo de ignorar su existencia. Murmuraciones y miradas de complicidad dan los indicios de la soberanía del plan local. Ese negro Fabio es uno de los infames protagonistas de la situación que se está viviendo en las últimas horas. A unos cuantos kilómetros antes de la entrada del pueblo se encuentra una especie de control militar conocido como Casablanca. En este acceso, no menos de 10 uniformados con pantalones de tela de camuflaje, armas largas y rostros, por supuesto, cubiertos con paños negros, se identifican como pertenecientes al Grupo de Protección del Arco Minero del Orinoco, el GEPAMO, una especie de unidad militar activada en enero de 2022 y adscrita al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Delictiva Armada. Pero cuando se entra en la propia población de El Dorado, esa presencia se fuma, como por arte de magia. No se consigue ni un efectivo de los cuerpos de seguridad, ni siquiera para dirigir el tránsito de vehículos. Y aún así, reina una especie de calma. Todo pareciera normal. Otro régimen es quien preserva la convivencia. Estos nuevos encapuchados, en vez de cuidar al pueblo, lo que hacen es abusar de nosotros y quitarnos lo poco que ganamos y proteger a la guerrilla que está a unos poquitos pasos de este fuerte. También se quejaba Elena diciendo esas palabras. Ella es una joven que llegó desde Caracas hace unos 8 años, en principio para trabajar en una mina como cocinera. En vez de hacer fortuna, terminó en las calles como buhonera. Contrajo malaria y se vio forzada a dejar su oficio. Y de eso hablamos el día de ayer, de la malaria. Tengan cuidado, el pueblo del Dorado es un lugar que exige responsabilidad personal y donde los visitantes no son bienvenidos, advirtió Elena. Eso sí, a nadie aquí, ni en la carretera, ni en el pueblo, se le ocurriría organizar una manifestación contra el sistema de F, haciendo referencia a la manifestación que detuvo al equipo de Armando Info. Cuando en el lugar se menciona el nombre del sistema de la F, todos se miran entre sí y abren los ojos, como señal de peligro. Hay algo místico en el poder de este sujeto. Aunque con frecuencia se hace invisible y a muchos les cuesta reconocerlo, consigue que todos le paguen un diezmo muy generoso. Desde los humildes vendedores ambulantes de café, que se multiplican en cada esquina, hasta las recuperadoras de materiales, todos deben pagar un impuesto semanal conocido como la causa. Si no, no se puede trabajar. El monto de este tributo varía según el rubro y puede oscilar entre unos pocos puntos hasta el valor de 1 kilo de oro o incluso más. Esa recaudación alimenta a una estructura de control compleja, pero que acude a la violencia más brutal cuando es necesaria para mantener su influjo. El sistema de El Dorado o el sistema de la F o la pandilla del negro Fabio, diferentes nombres de lo mismo, ejerce todo el poder local, o ejercía, ya que ahora también está su hermano. Y aunque nominalmente está solicitado por la justicia, esta banda armada se las ha arreglado para evadir la persecución de las fuerzas de seguridad, entre sobornos y complicidad. Y esa tregua, de hecho, le ha permitido consolidar el dominio de este tipo en toda la región. El sistema es el que aquí trajo la estabilidad, dice María, una muchacha que ahora se dedica a la prostitución en esa zona. Ellos ayudan a todo aquel que no se mete con ellos. Fabio Enrique González Izaza, el negro Fabio, es el plan del Dorado. Un personaje que se mantiene en las sombras, pero se deja ver con el pueblo y lo hace con un propósito claro. Lleva a cabo actividades sociales que le otorgan popularidad y le permiten mantener ese estatus de líder. En esas ocasiones, Fabio llevaba a cabo actos entre caritativos y demagógicos. Regala comida, reinaugura plazas, abre escuelas y recibe abiertamente a representantes políticos. Su comportamiento en esos eventos imita e involuntariamente parodia al que correspondería al alcalde de la localidad. Por ejemplo, durante la reinauguración de la Plaza Bolívar de El Dorado, Fabio y su equipo se encargaron de organizar el acto, que contó con la presencia de la joyita de Alexander Mimou Vargas, el antiguo basquetbolista profesional venezolano. Vargas, ahora un chavista recalcitrante cercano a Nicolás Maduro, ha sido viceministro de la Juventud y alto comisionado del Movimiento por la Paz y la Vida. No sé de qué paz y no sé de qué vida, pero en todo caso una organización adscrita al Ministerio del Poder Popular del despacho de la presidencia. Fabio se esfuerza en presentarse ante el público como un benefactor de la gente, un hombre de bien.
Y en esta suerte de populismo delictivo que se legitima con el visto bueno de la gente común, a menudo se puede ver al negro Fabio tomándose fotografías con las personas que se lo piden durante las actividades. Muchas de esas fotos luego se publican en las redes sociales o en el sitio web de la Fundación Corazón de Azúcar, una institución que aparenta tener más de 15 años de trayectoria y que en los últimos tiempos le ha servido como una especie de plataforma política ad hoc. Fabio, en cualquier caso, se cuida de mostrarse como representante de esa fundación de Corazón de Azúcar. Su dirigente formal es Xiomarilis Antequera, una residente del pueblo que coordina todas las actividades de la fundación desde su hogar. El poder económico y mediático de esta institución ha sido tal que ha inaugurado alrededor de 5 escuelas, en la presencia de la prensa nacional y también de la prensa local. La primera de estas escuelas fue bautizada en honor al fallecido tirano Hugo Chávez, en el sector Payapal del municipio Sifontes. La información oficial emanada desde la fundación y reproducida en los medios sostiene que los recursos para llevar a cabo estas obras se obtuvieron a través de la responsabilidad social de la industria minera local. Sin embargo, en el pueblo se rumora que detrás está el sistema de la F. Con una estatura de media a alta y corpulento, como lo describen, Fabio es un hombre que, según los habitantes, por sí solo impone respeto y temor. La mayoría de las veces se viste de negro y utiliza una gorra para tapar su rostro y así evitar que se le reconozca. Pero aún más grande que su complexión es su prontuario policial. La justicia lo requiere por una serie de delitos que van desde la extorsión hasta el homicidio, pasando por el secuestro, la venta de armas, el contrabando de material estratégico, la minería ilegal y más recientemente la explotación sexual. Durante la operación Manos de Metal, adelantada por los cuerpos de seguridad del Estado que ocurrió en 2018, se expidió una orden de captura contra este sujeto, que lidera esa banda de 100 de hombres. Mantiene bajo su control el río Cuyuní, un vedado que comprende poblaciones ribereñas como San Luis de Morichal, El Chivato, La Pelota y La Pelotica. Los hombres de confianza del negro Fabio se desplazan en camionetas lujosas, sin placas y con vidrios tintados, de una mina hacia la otra sin que nadie los detenga. Todos en el pueblo conocen sus apelativos y credenciales, como por ejemplo la del hermano de Fabio, conocido como Higuita, un gatillero desquiciado, el Diego, un hombre frío y calculador, el Mínimo, un sicario sin escrúpulos, y Wilker, un hombre de negocios turbios. Pero además también tienen al Parcero, un capo de la droga. Higuita es el otro infame protagonista de la guerra que se libra en las últimas horas en la zona, la banda de Higuita contra la banda de su hermano Fabio. Mire usted de lo que estamos hablando. Pero quien estaba en un poblado colindante al río, en el patio desolado antes de llegar al Dorado, bajo la protección de un cambuche de palma y techos de zinc, cuando lo encontró el reportero que hace el artículo, era J, un integrante de baja jerarquía del sistema de la F, que es apenas lo que llaman un garitero, una especie de centinela o vigilante. Porque en el sistema todos comienzan gariteando, como quien canta la zona, es decir, vigila un área determinada, hasta que te ven que estás pa'l plomo, como dicen ellos, que ya estás activo para lanzarte un enfrentamiento y así vas ascendiendo, dijo el J. J no pasa de 20 años de edad, lleva una camiseta roja raída con el logo gubernamental de la misión PIAR. Mata el tiempo lanzando piedras en unas latas de cerveza arruinadas, mientras que el reportero recogía sus notas. Todo lo que se mueve por la troncal 10, desde la salida de Tumeremo hasta el módulo del kilómetro 0 en la entrada del Dorado, está monitoreado por una red artesanal de informantes del negro Fabio. Esa es una red compleja diseñada para mantener el poder sobre el territorio y las personas que lo habitan. Los gariteros son los ojos y oídos del sistema. A cambio de su labor, reciben protección y beneficios como la oportunidad de realizar negocios ilícitos sin que se le tomen represalias. Los gariteros somos la primera línea de defensa del negro. Por las noches, ahora también volamos drones sobre el pueblo, puntualizó J en ese trabajo periodístico. El cura Lisandro Urbina, quien ha trabajado como párroco del pueblo por 8 años, asegura que aquellos que osan a romper la ley interna son denunciados ante los miembros del sistema y corren el riesgo de sufrir terribles consecuencias como la decapitación, el descuartizamiento, la mutilación o quemaduras. Mira que no es mentira lo que te cuento, dice Urbina, mientras le muestra al periodista algunas fotografías de su celular, donde se puede apreciar la figura de un hombre gravemente golpeado y con grandes hematomas por todo el cuerpo. Y añade, acá se perdieron una cantidad de kilos de oro en una compra-venta, y los miembros de la banda llegaron y se llevaron al encargado, quien casi no sobrevive.
Al día siguiente, las fotos del hombre se viralizaron por todo el pueblo con el fin de generar miedo y zozobra. Chavismo en vena. Este testimonio coincide con el informe de la misión de verificación de los hechos de la ONU, que confirmó que como castigo a los rebeldes, el sistema los azota en público, sean hombres o mujeres. Además, se han confirmado mutilaciones, desapariciones, descuartizamientos y otras formas muy violentas y gráficas de ejecución. Según el mismo documento, entre 2014 y 2022, en el estado Bolívar se registraron en relación con las actividades del llamado Arco Minero del Orinoco 96 personas desaparecidas. J, el garitero, que muestra orgullosamente el revólver que cargan en sus manos, explica que muchos de estos actos de parajusticia sumaria se llevan a cabo en un edificio que queda, escuche esto, detrás de la comisaría de la policía, a orillas del río Cuyuní, conocido popularmente como el Coqui. Las particularidades del modo en el que el crimen organizado se ha hecho del control del Dorado quizá puedan explicarse por la historia del lugar. El Dorado surgió como un asentamiento minero improvisado, conformado por estructuras de madera y láminas de plástico que se erigieron a la orilla del río. En este lugar se construyó una cárcel de máxima seguridad que, aún hoy, se mantiene en pie. Era una prisión concebida a la manera de un Alcatraz, pero con sello venezolano. En los siglos 40, siglo pasado, tuvo un huésped célebre, Henry Charrier, Papillon, el aventurero francés, de cuya biografía Hollywood ha producido 2 largometrajes. Oro y prisión, riqueza y violencia, y el río Cuyuní. Es la fórmula simple de la localidad que todavía funciona de hecho. Se ve cierta prosperidad, abundan los edificios de hasta 4 pisos, grandes clubes nocturnos, hoteles y hasta supermercados. Cuando se llega a El Dorado, se siente como si se estuviera en un mercado persa, pero en medio de la selva. Los vendedores gritan, combo minero, se compra oro. La mayoría de los pobladores de la región llegan en lanchas al Dorado desde campamentos lejanos, río adentro, para poder abastecerse. Y cuentan que a diferencia de otras localidades de la cuenca aurífera de Sifontes, como el Callao y Huassipati, aquí todo se paga en oro con gramas equivalente a un decigramo de oro, ya que resulta mucho más económico. En este universo paralelo, el punto y la grama es la unidad medida con la que se rigen todas las transacciones. Por lo general, en los restaurantes de la zona los menúes destacan 3 precios, el primero en dólares, el segundo en miligramos de oro amarillo y el tercero en miligramos de oro verde, un metal de menor pureza. Aquí, el oro es la moneda que manda y determina el valor de cada bien y de cada servicio. Es la vida misma, comentaban. Una noche, en un modesto hotel, por ejemplo, se paga con media grama de oro. Una cena para 2 personas y un corte de pelo costaría 1/4 de gramo y 1/8 de gramo respectivamente. Con destreza, los cobradores cortan los guijarros de oro con un pequeño alicate y luego los colocan en cubos para pesarlo con sumo cuidado. Las pequeñas láminas de oro se guardan en los bolsillos de la gente y a menudo las envuelven, ¿adivinen en qué? En billetes de bolívares, porque no valen nada. Todas las tiendas están equipadas con balanzas para pesar hojuelas de oro que se intercambian. Es la forma de pago más común, pero no es la única. También se transan reales brasileños, dólares, euros y criptomonedas. Le podemos dar el cambio como mejor prefiera, comentaba una mesera de un restaurante con un acento marcado en portugués, incluso en Bitcoin, porque tenemos internet satelital. ¿Qué tal? A pesar de la violencia y la anarquía reinantes, muchos venezolanos acuden a las minas ilegales de la zona en busca de trabajo. A cambio de su esfuerzo, reciben pepitas de oro que le permiten subsistir. En este lugar, la ley y la civilización parecen diluirse. Resulta tentador afirmar que se trata de una tierra de nadie, pero ocurre que la ley es otra, ¿sí? La ley del más malandro, que ahora se llama el Negro Fabio y su rival emergente, su hermano Higuita, quienes ahora se enfrentaron a tiros por el control de la zona cuando uno de ellos mató a un 6 CPC y el otro le dio 2 balazos. Pero eso está en el programa del día de ayer. Si no lo has visto, te lo dejo en el video recomendado al final de este. Esta narración es parte del proyecto Amazon Underworld, una investigación conjunta de InfoAmazonia, Brasil, la Liga contra el Silencio, Colombia y Armando Info de Venezuela, con datos que nosotros también de Apolítico hemos aportado para poder hacer este pedazo del video. El proyecto tiene como objetivo mapear las acciones de los grupos armados en la Amazonía y su totalidad. El trabajo se realiza en colaboración de la Red de Investigaciones sobre la Selva Tropical del Centro Pulitzer y está financiado, en el caso de los primeros que mencioné, no en el caso de nosotros, por la Open Society Foundation y la Oficina de Relaciones Exteriores de Commonwealth y el Desarrollo del Reino Unido. Suscribirte
Comentar y darle like a los videos y compartirlos es gratis y es una excelente forma de que tú nos ayudes a seguir en esta labor. Y es muy sencillo, todos los botones los encuentras acá abajo. Así que sigamos creando comunidad, sigamos comunicándonos entre nosotros, porque mientras más seamos en este espacio, más lejos llegará nuestra voz, nuestra protesta, nuestros requerimientos. Libertad o nada, señores. Esto es